¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana con 4 minutos. Estamos comenzando la primera mañana. Enseguida nomás, un hombre de la Unión Cívica Radical. Ayer reunión importante en Casa de Gobierno del ministro del Interior y del jefe de gabinete con autoridades del bloque Hacemos, donde, atención, que me parece que hay mucho para conversar. Lo estamos haciendo con mis compañeras y compañeros en un ratito. Pero una frase de Miguel Pichetto indicando que hoy estaría llegando el proyecto sobre ley bases a la Cámara de Diputados tras, repito, la reunión de un grupo importante del bloque, no estaban todos, pero estaban alrededor de 8 o 10, con autoridades del Ejecutivo, es otro de los temas, así que hay mucho. Hoy también hay reunión de comisiones, se están conformando comisiones varias, así que estamos con todo eso. Primero la saludo a ella, Laura Serra. Serra, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Patito Muy Méndez? bien, muy ¿Todo bien. en orden? Sí, señora, sí, señora. Bueno. El señor Mauricio Cantando, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Y le agrego que ayer también Sí. el jefe de gabinete, Nicolás Pozzi, y el ministro del Interior, Guillermo Franco, se reunieron con autoridades de la UCR, después de recibir a las autoridades de Hacemos Coalición Federal, y les anticiparon este aumento del mínimo no imponible que tiene lo que hasta ahora es un borrador, un bosquejo de pacto fiscal, que sería de 1.800.000 para solteros y 2,2 millones para casados. Esto llegaría en formato de borrador y hay que ver cómo se empaqueta todo, ¿no? Claro. ¿Sí? Se usa el proyecto de ley bases, que finalmente no fue aprobado en febrero, se anexa una reforma fiscal, van los dos proyectos por separado. Bueno, más allá de la técnica legislativa, todo eso debería empezar a tratarse la semana que viene en comisión. Sí, habrá que ver también si hay una posición unívoca en Hacemos por el Cambio, ¿no? Digo esto porque me tocó ayer, estaba hablando yo con algunos sectores cercanos a Hacemos y unos tenían una versión de que la reunión había sido muy buena, que se puede desprender de lo que decía Pichetto. Otros me parece que no eran tan optimistas, pero bueno, hay intereses diversos en Hacemos, ¿no? Están los cordobeses, está la coalición cívica, está Randazzo, así que no sé si la propuesta del Ejecutivo ha sido igual convincente para todos, ¿no? Creo que va a haber idas y vueltas de borradores sí, estos días por todos los temas, lo fiscal y la ley bases, y que se va a llegar a, la idea es llegar a un bosquejo de acuerdo de predictamen que después se materialice en un dictamen en un plenario de comisiones. Y si no, habrá correcciones, como las hubo en enero y febrero, las puede haber en la comisión y tal vez la puede haber en el recinto. Quizá esa situación es muy difícil de evitar, ¿no? Porque siempre los diputados están en su derecho de pedir. Totalmente. Bueno, a ver, enseguida tenemos más de Laura Serra, hay mucha información, pero presentación y nos vamos a la provincia de Formosa. A ver. Estamos con el diputado Carvajal. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto para mí. Muy bien. Bueno, a ver, ayer hubo reunión de autoridades del Ejecutivo con autoridades del radicalismo. Por lo que uno ha visto en esta historia, desde que ingresó la ley bases la primera vez hasta que volvió a comisión, Carvajal había sido uno de los diputados que tenía más resistencia, por ejemplo, con el tema de las facultades delegadas y otras cuestiones. ¿Qué sabe, diputado, de lo que pasó ayer y qué cree que puede pasar en función de que el gobierno intenta votar esto antes de mayo? Bueno, a ver, nosotros la discusión estamos dispuestos a darla, pero creemos que el lugar natural de discusión de estos temas es el Congreso de la Nación. La verdad es que nos avisaron de esta reunión, yo decidí no ir porque justamente creo que estamos en un tratamiento de un proyecto legislativo, nosotros somos oposición y el lugar natural para discutir estas cuestiones no es la Casa de Gobierno, sino es el Congreso de la Nación y son las comisiones. El gobierno insiste con esta metodología un tanto desprolija, de borradores que van y vienen. Mirá, en enero nosotros llegamos a tener unos mamotretos de 800 y 1000 páginas impresas de los distintos proyectos que bajaban y subían y se cambiaba, que luego se retiraba, todo un trámite absolutamente desprolijo, y parece que no han aprendido demasiado, porque lo cierto es que ahora de nuevo seguimos hablando sobre borradores, sobre promesas de proyectos que van a mandar y que van a ingresar,
y así es imposible discutir. Tenemos que discutir sobre la base de textos concretos remitidos por el Poder Ejecutivo o propuestos por los legisladores, discutir en el marco del Congreso, como alguien decía recién, se hacen los cambios que hay que hacer y se avanza. Esta metodología del gobierno no está funcionando. Nosotros, además, algunos tenemos diferencias políticas respecto a esta vocación de ir a discutir los temas a la Casa de Gobierno. Esto está bien hacerlo cuando uno es oficialista, pero cuando es oposición se discute en el Congreso. Estamos dispuestos a discutir todas las cuestiones. Seguimos con mucha preocupación todo lo que tenga que ver con delegación de facultades, que se torna, yo diría, casi en una preocupación profunda cuando uno escucha declaraciones del presidente convocando al narcotráfico a venir a invertir en la Argentina, como lo que dijo, que a él no le importa el origen de los fondos, digamos. Es decir, estas aseveraciones presidenciales de un nivel de irresponsabilidad y liviandad mayúscula nos generan preocupación. Y cuando escuchamos al ministro de Economía contradecirlo al presidente, reconociendo que hay fallas del mercado, cuando hablamos del tema de las prepagas, vemos que realmente estamos en un gobierno que está sin brújula, y es muy peligroso darle facultades a un gobierno que no tiene brújula y que no tiene claro hacia dónde quiere llevar al país, y cuando dice hacia dónde lo quiere llevar nos genera preocupación. Diputado, yo lo escucho y tengo muy en claro que la verdad la convivencia dentro del bloque debe ser una convivencia a veces compleja, ya se ha manifestado, porque en paralelo a todo lo que dice usted, uno escucha a otros radicales insistiendo en que hay que acompañar, porque si no, lo otro es peor. Me imagino que en eso que dicen de que hay que acompañar y la mirada suya, bueno, son diferencias que es difícil salvar dentro de un mismo espacio, ¿o no? Bueno, a ver, el radicalismo siempre tuvo un ala de derecha más conservadora y un ala más vinculada a lo que es la socialdemocracia. Algunos nos sentimos cómodos con esta concepción socialdemócrata, somos conscientes de que el Estado tiene enormes problemas y que hay que cambiarlo y hay que mejorarlo, pero por supuesto no compartimos la concepción del gobierno que quiere destruir el Estado. Nosotros creemos que a los enfermos se los cura, no se los ejecuta, y el gobierno claramente lo que plantea es la ejecución o la desaparición del Estado. Esto es lo que dicen. En consecuencia, desde ahí, sin duda que surgen diferencias ideológicas y de praxis política. Pero lo hacemos en el marco histórico de convivencia que el radicalismo ha tenido dentro de estas dos concepciones. Tendremos que votar separado, no va a ser la primera vez que esto sucede. Ya ha sucedido históricamente, ya ha sucedido durante este periodo legislativo. Nuestra posición ha quedado muy explícita y muy clara y vamos a seguir en esto. Ahora, digo, nosotros no somos Unión por la Patria que decimos vamos a votar en contra de todo. Estamos trabajando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reforma laboral. Nosotros estamos convencidos que es imprescindible avanzar con una reforma laboral. Con el diputado Galimberti nosotros habíamos presentado un proyecto de ley de primer empleo que justamente estaba exactamente en la misma línea que luego vino en la ley ómnibus y que estamos dispuestos a discutir. Hay cosas del DNU, por ejemplo, como puede ser la ley de alquileres, que estamos dispuestos a discutir. El tema prepagas nos parece que claramente hay que discutirlo y ver, está claro que el mercado no funciona y se han producido aumentos injustificados. Entonces, bueno, el gobierno tiene que reconocer que se equivocó y volver para atrás. Entonces, nosotros somos una oposición responsable, pero somos oposición, y esto quiere decir acompañamos lo que está bien y rechazamos lo que está mal. Si yo no me equivoco... Lo que está mal es lo que siempre estuvo mal para el radicalismo, ¿no? Es decir, nosotros siempre votamos en contra de la delegación de facultades, sea quien sea el presidente, y con este presidente no vemos razones para apartarnos de nuestra lógica y nuestra posición histórica. Una consulta. Usted y un grupo de diputados radicales, en la primera oportunidad, ¿votó a favor de la aprobación en general, diputado, o me equivoco? Sí, nosotros, Facundo y Pablo Juliano votaron en contra. Nosotros fuimos un grupo que votamos a favor en general. Y el argumento fue que entendimos que la ley ómnibus era tan amplia que había cosas que estábamos a favor y cosas en contra, y nos parecía legítimo habilitar la discusión
de la totalidad de los temas. Más allá que después, por supuesto, y tal como sucedió, había muchas cosas que íbamos a votar en contra y muchas otras que estábamos dispuestos a votar a favor. Lamentablemente, la irresponsabilidad adolescente del gobierno de proceder al retiro del proyecto impidió que avanzáramos en el tratamiento de algunos temas que nosotros estábamos dispuestos a acompañar, como lo que tenía que ver, por ejemplo, con la reforma y modernización del Estado, que nos parece muy obvio que hay que avanzar en ese sentido, más allá de que también debemos decir que hace 4 años que gobiernan y hay un montón de cosas que podrían estar haciendo en el marco de sus propias facultades y no las hace. Ahí está, el diputado Fernando Carvajal, hombre de la Unión Cívica Radical, provincia de Formosa. Diputado, gracias y buen día hasta cualquier momento. Gracias, ha sido un gusto. Igualmente, bueno, estamos Cantando, estamos con Laura Serra. Me parece que previsible esto que estaba indicando, ¿no? Más o menos por la historia que uno le conoce a Carvajal. Y me parece que también hace que el gobierno, como pasó la otra vez, pero ahora creo que hay que ser más puntilloso, tiene que estar considerando voto por voto lo que pasa en cada uno de los bloques, me parece, si quiere aprobar la ley base, ¿no? No, indudablemente que sí, Pato. Yo creo que habría que marcar una diferenciación entre el clima que se vivió en enero, cuando llegó la ley original de la versión original de la ley de bases, y lo que está ocurriendo ahora. Ha habido un cambio de estrategia en el gobierno. Totalmente, sí. Notable, porque recordemos lo que pasó en enero. El Poder más al Ejecutivo bulto era, ¿no? mandó un mamotreto, como recién decía el diputado Carvajal, de más de 600 artículos, en el que el gobierno mostraba muy poca predisposición, por lo menos en un primer momento, a flexibilizar sus posiciones. Finalmente se daba cuenta que, no le alcanzaban los votos y ensayó una suerte de negociación que no resultó exitosa, indudablemente, hechos a la vista, naufragó la ley de bases en la Cámara de Diputados en la discusión en particular. ¿Qué pasa ahora? Ahora el gobierno entendió que es minoría, lo primero que tuvo que entender fue eso, que necesita de bloques dialoguistas para llegar al número. Entonces, a partir de lo que se negoció en enero y con otras reformas, remozó el proyecto de ley que ahora está por enviar. Lo que hizo fue a la inversa. En vez de mandarlo directamente al Congreso, convocó a la Casa Rosada para empezar a flexibilizar las posiciones. Ahora, una cuestión... termino. Dale. Esto, de alguna manera, mejora el clima en el trato con los bloques dialoguistas, ayer lo vimos, pero no significa que se apruebe a libro cerrado el proyecto que vaya a ingresar. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos sobre los que todavía no hay acuerdo. Hay una cuestión que no sé si es menor, ¿no? Donde la verdad, si la voluntad del Ejecutivo es aprobar, yo soy Ejecutivo, cedería, pero yo no soy el Ejecutivo. Viste que a Carvajal le incomoda algo que es razonable que le incomode. Él dice, ¿por qué no vienen a explicarnos desde el Ejecutivo a las comisiones lo que nos quieren explicar? ¿Qué tenemos que ir nosotros allá en delegación a escuchar lo que el Ejecutivo quiere? Que digamos que no es tan común esto de que el Ejecutivo reciba a 15 diputados primero de Hacemos y después a otra cantidad importante de diputados radicales. Digo, ahí hay una cuestión de seducción que la ha evitado el gobierno. A ver, los funcionarios vinieron en enero, hay que decirlo, vinieron a explicar cada uno de los aspectos de la entonces voluminosa ley de bases, y ahora lo que quiere el gobierno es lograr el mayor acuerdo posible antes de que el debate legislativo empiece a abrir aristas de negociaciones paralelas que prefiere evitar. Pero eso es inevitable, porque va a haber algunos planteos que si no se resuelven en una oficina se van a pedir en comisión y se van a pedir en el recinto. Aparte es importante lo que dice Mauricio, en el sentido de que hizo un movimiento de pinzas el gobierno, porque no solamente convoca a los bloques legislativos, sino en paralelo a los gobernadores. Vos no podés prescindir una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque atado a todo esto está el paquete fiscal.
Y si bien los gobernadores no condicionan del todo el voto de los legisladores, porque hay muchos legisladores que no responden a gobernadores, no se puede prescindir de las dos patas de la negociación. Por eso es que a mí me pareció inteligente como estrategia el convocarlos llegar con un proyecto más o menos masticado para acelerar el trámite de aprobación. ¿Lo va a lograr? Yo lo veo complicado por los tiempos que se está imponiendo el Poder Ejecutivo. Como decía recién Mauricio, la idea es sacar dictamen la semana que viene para llevarlo al recinto antes del fin de mes. Y yo creo que todavía sigue habiendo puntos muy importantes sobre lo que hace falta, digamos, hay que seguir negociando. Sí, claro. ¿No? Hay una cuestión de números que ahora vamos a plantear con Laura, pero vienen las placas del señor Mauricio Cantando enseguida cuando el señor director disponga. Vienen las placas de Cantando y la consulta que yo tengo para después es que ¿cuál es el número fino? Porque recordamos que en la aprobación en general de base fueron 124, después no tenían 129, faltaban 15 diputados. Bueno, ¿cuáles son esos 15 diputados y qué hay que hacer para que el gobierno tenga la ley bases aprobada en diputados? Diga, señor Cantando, a ver. Sí, bueno, respecto a ahí está, mirá. tenemos las placas, ya tenemos, sí, acá tenemos las placas. Sí, ¿viste? Bueno, sí. Justamente tiene que ver con la Comisión de Defensa, que se va a reunir hoy a las 16 horas. No sé cómo están ustedes con la cuestión del revisionismo, pero en todo el mundo está habiendo revisionismo, es un fenómeno histórico, de época, histórico, hay mucha información, los chicos hoy pueden revisar todo el tiempo las cuestiones que les imponen o les dan en el colegio, entonces hay un revisionismo permanente de la historia y hoy me parece que en la Comisión de Defensa a las 16 horas vamos a ver varios capítulos de revisión de nuestra historia contemporánea. La comisión la preside Ricardo López Murphy, un ex ministro de Defensa. La verdad que fue una concesión que hizo el oficialismo, porque esta comisión habitualmente la preside alguien del oficialismo o alguien cercano por el tema de que tiene que habilitar ni más ni menos que la entrada y salida de tropas. Se va a reunir, como decíamos, a las 16 horas. El primer tema es un acuerdo de defensa con Italia, que ya tuvo dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que preside Fernando Iglesias, y también fue aprobado en el Senado. No sabía que había con países europeos individualmente, pensé que todo esto era OTAN, yo la verdad. No, hay también, puede haber de Estado a Estado, como también puede haber de bloque a bloque, ¿no? En este caso es de Estado a Estado y depende mucho de cómo es la acta constitutiva de cada organismo internacional. En este caso, el Mercosur no lo prohíbe, como sí prohíbe acuerdos comerciales, ¿no? Eso es un poco la arquitectura. El punto acá es que esto ya se aprobó en el Senado, tuvo dictamen en diputados y si se dictamina en defensa y va al recinto, vamos a tener este convenio internacional que a veces tardan años sancionado y vigente. Y después viene lo que yo llamo revisionismo, ¿no? Hay un proyecto que no es nuevo, que es del diputado Alberto Asef, diputado del bloque UNIR, que en realidad es un aliado del PRO, que habla del homenaje a la 6ª Brigada Aérea de Malvinas. Quienes han estudiado la Guerra de Malvinas en detalle cuentan de que la Fuerza Aérea fue la que mejor actuó, ¿no? Y tiene una base en la ciudad de Tandil, la ciudad del sudeste de la provincia de Buenos Aires, y bueno, quieren reconocer, inclusive es muy interesante el proyecto si lo quieren leer porque hay una carilla donde cuenta todos los aviones ingleses que fueron derribados por esta brigada aérea. Hay documentales inclusive, en YouTube se puede bucear y ver mucha gente de la Fuerza Aérea de Inglaterra diciendo la pasamos mal con la Fuerza Aérea Argentina, la guerra se ganó en el territorio. Bueno, todo eso se va a escuchar hoy con este proyecto que está hace tiempo presentando el diputado, ya no es diputado Alberto Asef, y que promueven diputados del PRO y que lleva a esta comisión el diputado López Murphy. Hay un pedido de informes de María Eugenia Vidal, la diputada del PRO, que acompaña a miembros de su bloque, como el jefe Cristian Ritondo, sobre el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Piden el detalle de todos los equipamientos que tiene hoy las Fuerzas Armadas Argentinas y los ensayos, las actividades que son posibles realizar a partir de lo que es este equipamiento. Hace mucho que todos los gobiernos están diciendo que es un problema. Perdóname, además a las Fuerzas Armadas le pasa lo que le pasa a cualquier organismo. Universidades, por ejemplo, se están manejando con un presupuesto del 2022 o 2023. Ojo que acá estamos hablando de equipamiento. Del equipamiento del capital de las Fuerzas Armadas. No solamente, obviamente que eso que vos decís complica el mantenimiento
mantenimiento del equipamiento, pero estamos hablando del equipamiento. Y el cuarto, temazo este punto. Hoy sabía que te iba a gustar. No es que me gustaba. Además, ¿cuánto hace que se está discutiendo esto acá? Sabía que ibas a saltar con este tema. Y demás, claro. Exactamente, la famosa Operación Primicia, ¿no? Se llama, de la agrupación Montoneros, año 1975, que lo que hacen es atacar el regimiento 29 de Formosa. Hay muchos proyectos para que exista una pensión a los familiares de los caídos de ese regimiento. Que es insólito esto se habla, me animo a decir, hace 10 años, y hay mucha ida y vuelta. O más, sí. ¿No? O más, sí. Todos los gobiernos han tenido un debate intenso entre todos los bloques, y esto finalmente nunca se aprobó. El diputado Fernando Carvajal, que recién hablaba con nosotros de la Unión Cívica Radical, promueve este proyecto, y López Murphy lo quiere tratar, que esa es la novedad, ¿no? Porque hasta ahora ningún presidente de Comisión de Defensa lo ha puesto en un temario, y acá se puso en un temario. Igual lo que leía en el proyecto es que existe un decreto con esta pensión, y que lo que quieren es ratificarlo por ley. Por lo tanto, me parece que si el decreto no lo derogó nadie, no debería haber problemas. Pero la cuestión acá va a ser había salido en algún momento algo, por eso. La cuestión acá va a ser el debate, ¿no? Claro. Más que el contenido. Y el último proyecto es una declaración de interés, Semillas de Patria, de la diputada Lourdes Arrieta, diputada de La Libertad Avanza, sobre un grupo de excombatientes de Malvinas que realizan capacitaciones. En realidad lo que hacen es contar sus experiencias en los colegios. El tema Malvinas estuvo muy presente la semana pasada, y la visión que está empezando a ver en el Congreso es la necesidad de reivindicar a los excombatientes en mayor medida que se reivindicó hasta ahora. No es que no se lo reivindicó, de hecho han tenido ayuda de casi todos los gobiernos, más o menos, pero bueno, hay una idea de acentuar ese punto de la guerra, del rol que tuvieron los excombatientes. Bueno, en este caso este proyecto, esta declaración de interés va a derivar en ese debate, ¿no? Bueno, pensando en la ley bases, digo, a ver, grosso modo, el oficialismo necesita los votos propios de La Libertad Avanza, los votos del PRO, que van a estar, me parece, en su totalidad, y un aporte importante tanto de Hacemos como de la Unión Cívica Radical, ¿no? Sí, sobre todo de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué sobre todo? ¿Por qué mencionás más que Hacemos? Porque Hacemos, como vos bien decías, es un bloque muy variopinto. Heterogéneo. Sí, entonces... ¿se sabe que algunos no van a acompañar ya? Exactamente. Sí, bueno, te quería decir eso porque ayer me tocó que algunos no compartían para nada el optimismo de otros dentro del propio bloque, ¿no? En el radicalismo observamos que si bien hay un grupo díscolo, representarían aproximadamente entre 5 o 10 como mucho, pero es un bloque que reúne 34 voluntades, con lo cual son imperiosos para llegar al quórum en el caso de que el bloque que comanda Miguel Pichetto no logre alinearlos todos detrás de una aprobación en general. Yo creo que vamos a hacer una aprobación en general, tal como pasó antes, en enero. Vamos a hacer una aprobación en general de la ley de bases y del pacto fiscal. Vamos a ver cómo viene ese proyecto de leyes fiscales, pero a priori hay voluntad de acompañar con modificaciones. Bueno, ahí estamos con Cantando, estamos con Serra, esta es la primera mañana, la pausa, ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bueno, enseguida se vienen los datos y los números de Laura Serra. Digamos también que hoy contaba recién cantando que hay reunión de la Comisión de Defensa presidida por López Murphy, que ya está constituida, pero hoy se conforman también varias comisiones, 15:30 la de población, a las 15 horas, no, 13:30 población, a las 15 asuntos municipales, 16:30 intereses marítimos, a las 18 obras públicas y a las 19:30 personas mayores.
Una manera elegante de decirte jubilado viejo, me parece, ¿no? Personas mayores. Pero bueno, nada, conformación de comisiones, constitución a partir de la jornada de hoy. Y vamos con ella, con Laura Serra. Ustedes me avisan, bueno, cómo no, vamos a trabajar en eso. Y mientras tanto estábamos recordando lo que está aconteciendo con el cálculo que hace el gobierno para evitar sustos y que esta vez lo acompañen en particular los votos para poder aprobar la ley bases. Y pregunta a grosso modo, porque ayer se la hacía a un amigo, digo, imaginemos que se aprueba esto en diputados. Después en el Senado viene otra muy ardua pelea, me parece, ¿no? Me parece que ahí claro. hay una porción de votos de esta Cámara que puede no ser decisiva en esta Cámara, pero lo es en el Senado, que son los partidos provinciales. Claro. Que van teniendo de apuchitos, 2, 3, 1, y que acá tienen, por ejemplo, un bloque con 8 integrantes, que es Innovación Federal, después está aparte Neuquén, aparte Santa Cruz, que suman 1 y 2. Bueno, si hacemos coalición federal y la mayor parte de la UCR se alinean detrás del gobierno, harían falta solo unos pocos votos más, o casi que se llegaría. En el Senado hace falta que estén estas sí. fuerzas, ¿no? Que esté Misiones, que esté Salta, que esté Río Negro. Me parece que ahí es una negociación que todavía el gobierno no empezó y que va a ser importante, salvo que algún gobernador peronista quiera aprobar. Serra, te hago una consulta porque ayer un amigo con mala voluntad, mi amigo me decía, cuidado que cuando el gobierno tenga que contar los votos para el tema de aprobación en particular, que no haya algún otro tucumanazo. Bueno, lo que recién te decía. Por si eso hay digo. alguna otra, Exactamente, vos lo dices en el Senado, claro. Yo preguntaba efectivamente, si hay falta de plata, si hay condicionamientos, bueno, a lo mejor hay algún otro caso, ¿no? ¿Escuchaste algo, Serra? Todavía no. Por ahora no lo escuché, pero digamos, claro. A ver, lo de... La necesidad tiene cara de hereje. Exactamente, y los diputados por Tucumán que se escindieron de Unión por la Patria, bueno, fue una operación bastante rápida. Claro. Que, bueno, fue bastante sorpresiva incluso para los miembros de Unión por la Patria. Estábamos hablando justamente de este proyecto de ley de bases, que si bien hay buen clima, ¿no? Todos exaltan que hay buen clima, el gobierno exuda confianza de que finalmente va a haber acuerdo, etcétera. Hay algunos puntos de los que te hablaba más temprano sobre los que todavía no hay acuerdo. Y yo diría que la premisa, o digamos, lo que une tanto a la Unión Cívica Radical como Hacemos Coalición Federal, tiene que ver un poco con la lógica de este proyecto de ley o de estos proyectos de ley. La lógica que impera es, vamos a beneficiar a los más grandes, me estoy refiriendo a los sectores económicos más Eso importantes. Cuando, por ejemplo, se habla de prepagas, por ejemplo. No, ya te lo voy a detallar. A ver. Pero tiene que ver con que todo el esfuerzo va a estar en los más grandes y casi no hay nada para los sectores pequeños y medianos, ni que hablar, jubilados, etcétera, ¿no? Pero bueno, en esta ley de bases no está habiendo una atención hacia las pequeñas y medianas empresas, que son, en definitiva, la fuerza más pujante que hoy tiene en materia productiva este país. Y si te parece, lo vamos a repasar en varios puntos. En un ratito, cuando tengamos las placas, te voy diciendo que uno de los temas que también genera bastante rispidez en los bloques es el tema de las delegaciones legislativas. Hay un punto, Pato, que también genera, como fue en enero pasado, bastante polémica, un artículo que es el artículo 71. Yo te lo voy a leer para que entiendas de qué se trata, porque realmente es un tema que llama la atención. Justamente lo que dice, bueno, acá está faltando, pero acá básicamente lo que dice es que se le va a dar toda la prioridad a la desregulación económica. No importa, digamos, las consecuencias o qué tipo de desregulación se vaya a adoptar. Es decir, acá la mira está puesta en los sectores privados. En contradicción, perdóname, sería con lo que está pasando con el tema de las prepagas y las propias declaraciones de Caputo. Porque Caputo dice, a ver,
los habilitamos a desregular, se les fue la mano y ahora los precios y los valores están fuera de control. Esto es un borrador que circuló. Lo que dice ese artículo es que el presidente puede hacer lo que hizo con las prepagas con cualquier sector si lo considera pertinente. Básicamente lo habilita, eso no pasa. Por lo menos ayer en las reuniones de la Rosada va a haber una nueva redacción. Hay una cuestión que me parece que tiene que ver con lo que dice Laura, que una mirada de algunos sectores radicales y de otros, es que es muy difícil insistir con esto, con decir, che, los precios de las prepagas y otros pueden ser desregulados, cuando vos en paralelo no estás desregulando el precio del salario y estás diciendo, yo no te homologo determinados valores, ¿no? Sí, bueno. Porque ahí, ¿cómo? ¿Viste? Vos desregulás precios, pero querés regular salarios. Hay sectores y sectores. Me parece que el debate, y ayer un poco lo que me contaban también a la Rosada, que con todas las emergencias planteaban, bueno, a ver, ¿qué querés hacer? Contame, porque por ahí una de esas podemos hacer proyectos de ley que tengan que ver con algo específico. ¿Qué querés hacer? Preguntaban los diputados presentes. Claro, y no tanto una desregulación tan general que da miedo porque no sabés a dónde la va a llevar. Después si discutimos cada sector puntual, bueno, las prepagas es un tema que sensibiliza a un sector de la clase media que en algún momento decidió contratar prepagas. Hay sectores que decidieron no hacerlo nunca y hoy no son parte de ese problema. Porque no podían nunca. Pero estamos hablando de algo específico. El artículo que dice Laura no es específico, es general. Lo vamos a repasar, este artículo 71, que seguramente no va a ser aprobado. Ya se lo anticiparon ayer a los funcionarios. Concretamente lo que dice es disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importe un incremento de sus costos, limite el ejercicio de la autonomía, de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente. Ello con el objeto de facilitar la mayor eficiencia y eficacia en el ámbito alcanzado por la regulación. ¿De qué se trata? Desregulación pura y dura, beneficio absoluto para el sector privado, sin controles del Estado, básicamente. Esto es un tema que de ninguna manera pasa por el filtro de los bloques de Hacemos Coalición y de la Unión Cívica Radical. Pero sí hay otros temas que están generando algún tipo de consenso, que es, por ejemplo, el impuesto a las ganancias o el impuesto a los ingresos. ¿Hay acuerdo con el monto en ganancias? ¿Esto es 1.800.000 y 2.100.000? Por de pronto, y esto de alguna manera es de lo que se vanaglorian los bloques dialoguistas. Es decir, bueno, tanto machacamos que se tiene que modificar, que finalmente el gobierno entendió que no se puede imponer un gravamen sobre la clase media a partir de 1,2 millones de pesos, que es una base muy baja, teniendo en cuenta... afecta a todo el mundo, Afectaba 1,5 millones de empleados asalariados, Pato. Con lo cual, lo que sí se habló ayer es de elevar ese mínimo no imponible a partir de 1,8 millones de pesos para los trabajadores solteros y 2,2 millones para los asalariados con familia, con más de 2 hijos. Entonces, a partir de este monto, bueno, a ver, ya hay una mayor predisposición para aceptarlo, siempre y cuando las alícuotas, como se dijo, sean progresivas. Se dice que se va a aplicar alícuotas desde el 5%, siempre sobre el excedente. Si te pasás va a ser proporcional, efectivamente. Siempre sobre el excedente, ¿no? Esto siempre tenerlo en claro. Esto de alguna manera relajó un poco el nerviosismo que se veía en algunos bloques, sobre todo también en varios gobernadores que no querían asumir el costo político de tener que gravar a la clase media ya de por sí muy golpeada por el ajuste y por los aumentos de los servicios. Ahora, yo no sé si fue una declaración política del presidente, tal vez es eso, ¿no? Pero ayer, que habló 3 horas en el programa de Fantino, en algún momento dijo que a él, bueno, si no hay acuerdo en mayo, no hay acuerdo en mayo, yo estoy pensando en el 2025 y cuando tengamos otra fuerza parlamentaria, tenemos 3.000 leyes para ser votadas. La verdad, no sé si todo es verdad, o si lo que quiere explicitar él es que, más allá de lo que pase acá,
el gobierno seguirá. Es que no queda otra. A ver, cuando tenés una minoría tan pronunciada como tiene la Libertad Avanza, tiene que jugar con la carta de no tener una ley. Me parece que lo clave para lo que viene es cuánto el gobierno quiere ceder en los cambios que inevitablemente le van a seguir pidiendo. Porque en realidad, cuando uno piensa en febrero, la ley se aprobó, la ley base se aprobó en general, y se iba a aprobar en particular. Lo que se iba a quedar es una redacción que no le gustaba al gobierno. Hay que ver en este caso si esa situación no se vuelve a trabar ahí. Los temas siguen siendo los mismos. Emergencias, privatizaciones, ahora se sumó el tema fiscal que en ese momento no quería incluir el gobierno. Y el tema fiscal es un tema importante por dos razones. Primero porque el gobierno está necesitado de fondos. El gobierno en algún momento quiere sacar el impuesto país, que hoy es el impuesto que de mayor recaudación hoy. Y es el que le cuestionan algunos sectores liberales. Exactamente, entonces necesita reemplazarlos rápidamente por otros. Necesita justamente el impuesto a las ganancias, del que acabamos de hablar, necesita instrumentar la moratoria y necesita instrumentar el blanqueo. Pero también acá hay otro de los puntos conflictivos que tiene que ver con bienes personales. Sí. Bienes personales es un tema, digamos, filosóficamente controvertido, ¿no? Porque nosotros hemos visto cómo en el gobierno de Mauricio Macri se ha decidido reducir la tasa, ¿no? Pero en el gobierno de Alberto Fernández, al contrario, la subieron, considerando que se estaba agravando el patrimonio de las personas con mayor poder adquisitivo. Laura Serra, hay más datos, pero con el soporte de las placas, Laura Serra. Ahí estamos viendo entonces lo que estaba señalando Laura. Ahí están apareciendo ley de bases y paquete fiscal, Serra. El objetivo es dictaminar la semana próxima y darle media sanción. Darle media sanción antes de fin de mes, con vistas... El 24 sería por ahí más o menos. La sesión de la última, yo no sé qué día cae, pero finalmente darle media sanción en la última semana de abril, con vistas siempre al Pacto de Mayo. Sí. Signo de interrogación, lo que vos recién planteabas, el Senado. Y sí. Ahí vamos a repasar rápidamente el impuesto a las ganancias, ya de eso nos hemos referido. Un avance importante es la decisión del gobierno de subir el mínimo no imponible. Bienes personales, a eso nos estábamos refiriendo hace un ratito. Por cuanto bienes personales lo que pretende es muy interesante. O sea, de pronto a mí me llamó la atención. Lo que, además de subir de bajar las alícuotas, propone establecer un régimen que si vos te adherís, vos pagás una tasa muy reducida por 4 periodos fiscales. 2023, 2024, 2025, 26. 2026, 2027, me quedé corta, son 5. Vos pagás esa misma tasa, haces un pago adelantado del 70% este año y te olvidás de bienes personales, aunque aunque hayas incrementado tu patrimonio el 100%, Pato. ¿Eso no será para evitar la evasión, Lau? No sé, pero es absolutamente hecho para los ricos. A ver, te lo digo en palabras... hecho para los ricos. O sea, vos querés congelar el bienes personales, pagas mucho tenés que tener menos, la plata. Pagas mucho menos del impuesto, te olvidás, te dan garantía por hasta 2038 de estabilidad fiscal. O sea, vos me entendés de lo que estamos hablando, ¿no? De bienes personales. Esto ni los radicales más cercanos al gobierno lo bancan. Con lo cual, cuando yo te digo, este es un proyecto que está pensando para los sectores más poderosos, los sectores más ricos, este ejemplo de los bienes personales creo que lo ilustra a las claras. Otro tema es el régimen de inversiones, para las grandes inversiones, el régimen de incentivo para las grandes inversiones, que vas a escuchar bastante, que se llama RIGI. Sí, claro. Bueno, las facilidades aduaneras, tributarias, fiscales, para los que vengan con la torta, por decirlo así. Solo para los grandes, ¿no? Está ese problema. Solamente para los grandes. Claro. O sea, vos venís acá, sectores me estoy refiriendo a energía, telecomunicaciones, forestal, minería, hidrocarburos. Está pensado para esos. Para ellos le dan todo tipo de incentivos. Es un Estado minarquista, lo digo en serio, la verdad, con muy poca participación del Estado. Enhorabuena que se quiera facilitar e impulsar las grandes inversiones en el país. Pero, ¿y las pequeñas y medianas empresas? Que son las que tienen que garpar la luz, el gas, el agua, los empleados, etcétera. Lo estamos viendo en los medios, fíjate lo que está pasando con la factura de luz. Bueno,
Bueno. O sea, tiene una radio y media en el haber, ¿no? Ayer se comunicó no puedo pagar la luz, y antes había sido Fantino, que dijo que esta luz no la puedo pagar, ¿no? En parte la generación de empleo mayormente es de las pymes, ¿no? Claro, totalmente. Que los flujos de inversión que por ahí los gobiernos necesitan para recaudar son de las grandes empresas, pero la generación de empleo es de las pymes. Totalmente. Y la carga impositiva la sufren seguramente las pymes, ¿no? Por eso es que acá se ve un desequilibrio muy marcado. Claro. Y acá estamos bien. Perdóname, es bueno que esto que decís, porque uno imaginaba que la oposición de la coalición cívica o de gente como Carvajal venía casi desde lo filosófico. No te votamos un blanqueo porque puede ingresar plata narco, por ejemplo, o no te concedo las facultades extraordinarias porque no se las dimos a nadie. Acá están haciendo hincapié en cuestiones más económicas y no filosóficas, claro. No, y tiene que ver un poco sobre cómo está pensando Javier Milei el Estado y el país. Él está pensando al estilo Menem. Estamos volviendo a la década de los 90, donde la obsesión es bajar la inflación, que de hecho Menem lo logró, a costa de una recesión brutal, que es lo que estamos viviendo ahora, y al mismo tiempo otorgar enormes facilidades fiscales, tributarias y aduaneras a los grandes inversores. Eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué pasó con el menemismo? Quiebra de pequeñas y medianas empresas y mucho desempleo al punto que creo, Pato, que llegó al 22%. Sí, pero perdóname, y ese punto que está ahí, que fue el comienzo de todos los males, porque esto se complicó para el gobierno cuando se entró a discutir fondos fiduciarios, que los diputados lo querían bajar y el gobierno dijo, bajamos todo, no queda ninguno, y lo defendían los diputados. Sobre los fondos fiduciarios, ahí está. Que está ahí en la placa. Es interesante esta cuestión también, porque a mí realmente hasta me genera risa un poco esto. ¿Viste? Me genera un poquito, ganás bien, te divertís. ¿Qué más querés, Serra? Porque ¿viste? Lo que quiere Caputo, o sea, estamos todos de acuerdo que los fondos fiduciarios, así como están, son 29 o 22, no me acuerdo ya. Me confundo con las empresas públicas, pero son una treintena de fondos fiduciarios que fueron mal utilizados, fueron utilizados para el robo. No rinden cuentas. No rinden cuentas. Claro, La verdad es que el kirchnerismo hizo un desastre con los fondos fiduciarios. Ahora, acá se va al otro extremo. Acá lo que quiere Caputo es modificarlos o eventualmente cancelarlos, eliminarlos. Ahora, ¿qué pasa con los fondos que tienen estos fondos fiduciarios que son multimillonarios? Hay que recordar que estos fondos fiduciarios, muchos de ellos fueron creados por ley, en primer lugar, y además se nutren de recaudación por asignación específica de esos tributos. Es decir, muchos de esos tributos que son coparticipables, y presta atención a esto, son coparticipables, un porcentaje de esos tributos, por ley, dicen, va a determinado fondo fiduciario, por ejemplo, para realizar obras públicas. Sí, claro. ¿No? El Congreso votó una ley que dice, por ejemplo, el 1%, te estoy diciendo un caso, el 1% de ganancias va a tal fondo fiduciario para bancar tal obra pública en el interior. Perfecto. Ahora, el ministro Caputo lo que quiere es eliminar ese fondo fiduciario. ¿Qué pasa con esos recursos? Que son coparticipables. No, se los quiere quedar el Tesoro. Claro. Se lo quiere quedar Tesoro. Bueno, entonces, caja, claro. Ahí hay un problema con las provincias. Por eso, cuando uno empieza a hilar finito en esta ley de bases, observa que si bien hay sonrisas, hay fotos, hay apretón de manos, y hay confianza, y etcétera. Yo veo estos puntos, esta letra chica, que me genera dudas. Una pregunta para usted, cantando en este sentido, que tiene que ver con lo que dice Serra. A ver, ¿cuál sería, acá siempre es complejo, el espíritu del gobierno? ¿En qué sentido? Vos presentás esta ley bases. Ahora, no te lo recorto todo como cuando te enojaste, dijiste, no, yo esto no lo discuto más, vuelve a comisión. Pero en el gobierno hay un espíritu de decir, bueno, está bien, en determinadas cuestiones te cedo. Es que tampoco se recortó todo. La otra vez se corrigieron algunos temas, dos concretamente, que tenían que ver con las bases de las emergencias, en realidad las bases de las facultades delegadas, y se iba a discutir privatizaciones donde iba a haber modificaciones. Y esos días uno escuchaba de que el gobierno no quería aceptar cambios en esos dos puntos. Después quedaba el 95% del proyecto por tratar y se iba a aprobar capaz que el 80%. Ahí es subjetivo porque a lo mejor no se aprobaba el 95% y seguían las demandas. Bueno, pero por esa, más de la mitad seguro que se iba a aprobar. ¿Y ahora? Hay que ver si los puntos que acaba de marcar Laura, más otros que pueda haber,
el gobierno está dispuesto Eso es lo que pregunto, a reformarlos y tener una victoria legislativa, porque hay dos maneras. Claro. Tenés una victoria legislativa con un texto que no es el que esperabas, o seguís insistiendo con el texto que querés que sea el único posible hasta que un día tengas mayoría. Anoche, o por lo menos ayer por la tarde, en las reuniones que hubo, legisladores me han comentado de que hay temas de los que no están dispuestos a dar marcha atrás. El RIGI, por ejemplo, no lo quieren tocar, tampoco quieren tocar el régimen de Tierra del Fuego. Exactamente, claro. Hay varias cuestiones que no quieren tocar, por eso con lo cual estamos viendo el tema de fondos fiduciarios tampoco no lo es quieren tan tocar. distinta la película Enero, en algunos aspectos. Yo observo en algunos que aspectos. Claro. Exactamente, yo lo que estoy mirando es que hay un clima que ellos intentan mostrar, que los legisladores tratan de decir, bueno, estamos en otra sintonía porque el gobierno tiene una predisposición a negociar, pero lo cierto es que hay varios puntos que todavía no están saldados. Yo no tenemos que ir, pero yo contaba lo que me decía un diputado del PRO, me dice, es difícil porque yo me siento, hay 5 puntos, en 4 coincidimos, en una tenemos diferencias y cuesta que me acepten esa diferencia. 4-1 y así todos no nos ponemos de acuerdo, dice, así que bueno, nada. Esto recién empieza, datos de Serra, esto se estaría dictaminando posiblemente con mucho viento a favor el 17 y el dato va a ser las disidencias. Hay que ver si el dictamen tiene disidencia, porque la otra vez las disidencias del dictamen anticiparon lo que pasó en el recinto. ¿Cuántos tuvo? ¿135 disidencias? No, creo que 55. Ah, 50. Ya me pasé. Pero era claro, además que esas disidencias son las que después te marcan el camino de lo que pueda pasar en el recinto. Él es Mauricio Cantando, ella es Laura Serra. Hasta aquí llegamos, nada más. Gracias, buenos días.